Esta noche nos acompaña Francisco Umbral. El ya conocido Francisco Umbral. Recordemos, sin embargo, algunos datos sobre su biografía. Los que le rodean, aun los más cercanos, tienen a Francisco Umbral por hombre nacido en Valladolid. Vallisoletano por carné de identidad. No es cierto. Francisco Umbral es madrileño. Un madrileño nacido en 1935. Colegio gratuito en la primera enseñanza en la ciudad del Pisuerga. Acaba de cumplir 11 años de edad cuando lo expulsan, según él dice, por malo. Se le encontrará a los 14 trabajando como botones en un banco. En sus momentos de ocio cultiva la afición o la vocación a la literatura. La suya, como la de tantos otros, comenzará a realizarse en el periodismo. Un gran periódico acoge sus primeros escritos, El Norte de Castilla, donde Miguel Delibes ejerce la dirección. En esta primera época, Francisco Umbral cultiva todos los géneros del periodismo, la crítica de cine, la de libros. También publica poemas o escribe sobre poesía. En 1958 le llama Perelétegui, director de la emisora La Voz de León. Muda de ciudad y se incorpora como redactor. 2 años después fomenta una polémica entre el Círculo Medina y el diario Proa que hace insostenible su situación. Madrid recupera a Francisco Umbral. Escribe sobre cine y otros temas. Empiezan entonces las colaboraciones de Umbral en la prensa madrileña. Lleva la crítica en poesía española y se inicia su labor como autor de libros. Publica en 1965 Anatomía de un dandy sobre Larra. En el mismo año consigue el premio Gabriel Miró con el cuento Tamouré. Su libro Travesía de Madrid queda finalista en el premio Alfaguara. En 1969 aparece Lorca, Poeta Maldito, una de sus obras más reeditadas. Sigue con Memorias de un niño de derechas, escrito en 1971. Publica biografías importantes, Miguel Delibes, Valle Inclán. En 1972 da a la imprenta Los males sagrados. Las ninfas obtiene el premio Nadal, sin duda el galardón que le consagra definitivamente. En 1975 sale Mortal y Rosa, quizá su obra más significativa, un libro fundamental en su carrera. Viaja, escribe libros y artículos. En 1972 atraviesa Europa realizando reportajes para Destino. En el 74 da conferencias en Dinamarca y Suecia, sin abandonar su actividad periodística. Mundo Hispánico, Boccaccio, Hermano Lobo, Interview. Y en 1976, en El País, la sección Diario de un Snob, cuyo estilo y lenguaje llevará a la Sorbona, Corrales Egea. Pero ¿cómo es en la realidad Francisco Umbral? Tal vez nos digan algo sus respuestas. Un psicólogo va a preguntarle. Javier Del Amo, también escritor. Empezaría planteando una cuestión de fondo que creo que es fundamental. Sería, la palabra escrita aparece en el escritor como una sustitución de la vida o es un complemento de la vida. Yo creo que la palabra escrita es quizá una descodificación de la vida convencional que nos dan hecha y un intento de ordenar la vida de nuevo, de una forma más coherente con nosotros mismos. A partir de una experiencia de caos interior o de vivencia caótica de la realidad. A partir de una experiencia de impostura, de sentir que se nos da la vida hecha, resuelta, codificada por la sociedad, por la familia, incluso por los genes, como sabemos. Entonces uno necesita poner en claro o en oscuro todo aquello, ordenarlo de nuevo, desordenarlo y ordenarlo, darle un nuevo orden secreto mediante la escritura. Entonces la literatura sería un poco, en alguna medida, una trampilla, un camino para sustituir lo que de alguna manera no se puede vivir a un nivel cotidiano, ese misterio que está en el trasfondo de las cosas. No, al contrario, todo lo contrario. Se trata de no aceptar las cosas tal y como nos las dan, de desmontar
las cosas y de vivir su contenido directo y exponer su contenido directo, y entonces hacer que pase el reino de la realidad, pase de las cosas al lenguaje, puesto que las cosas nos vienen manufacturadas del exterior y en el lenguaje pueden ser ellas mismas. Yo te preguntaría, ¿qué siente el escritor cuando cuando escribe? ¿Que se siente bien, se siente mal, desazón? ¿Cuál es el fondo de esa vivencia? Yo creo que cada escritor se siente de una forma distinta, como se ha dicho ya muchas veces. Yo personalmente me siento bien, me siento muy bien. Para mí escribir, y dicho de una manera pedante, crear, es algo eminentemente lúdico, fundamentalmente lúdico. Yo disfruto de una manera muy directa con el acto de la escritura, y por otra parte creo que está ese goce más profundo que explicaba antes, de estar llegando a la verdad de las cosas, de estar dando la vuelta a las cosas y viviéndolas, expresándolas y disfrutándolas de verdad, tal como fueron o tal como realmente las llevamos dentro, y no como nos obligaron a vivirlas o a sentirlas o como nos dijeron que eran. De modo que la escritura para mí es la gran fiesta de la libertad y por lo tanto es un gozo. El umbral de este momento, que es un umbral que ofrece ya una imagen pública y suficientemente conocida, ¿cómo ve en la extensión de su obra esas zonas del máximo gozo de esa vivencia creadora junto a aspectos de su quehacer mucho más urgentes, mucho más urgidos por esa realidad cotidiana? Yo creo, como tú bien sabes, que todo éxito es una impostura y es un equívoco, al nivel que sea. Entonces resulta que se difunden o triunfan los aspectos más triviales del escritor o de quien sea. Y las zonas más profundas de gozo y de dolor también, y de creación, que puedan existir en la obra de uno, pues generalmente pasan mucho más inadvertidas. Así que no tiene nada que ver la fiesta interior de la creación con la fiesta exterior, social, que de una manera muy vaga llaman éxito. O sea que habría un yo social que es el que tú paseas por la cotidianidad, por este mundo de la popularidad, y había un yo profundo que es el que todavía está por descubrir, que es quizá el yo profundo que quiso reencontrar Umbral hace 15 años, en aquellos tiempos oscuros que de alguna manera continúan. Pues sí, efectivamente. Bueno, esto creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos muchos yoes, como tú sabes mejor que yo, pero fundamentalmente tenemos el yo social y el yo personal. El yo social es el que triunfa o fracasa. Esto no tiene ninguna importancia. Y lo importante está en cómo vaya por dentro, ¿no?, el yo personal, o en que coincidan ambos yoes en algún momento, y entonces se produce cuando menos el sosiego y un punto de verdad. Uno de los libros de Francisco Umbral es La noche que llegué al Café Gijón. De él vamos a hablarles ahora. La noche que llegué al Café Gijón es el último libro de Francisco Umbral, bestseller en las más acreditadas librerías. Responde a una concepción de la literatura que Umbral ha desarrollado desde sus primeros pasos, la autobiografía. Supone este libro una crónica del café en su época y mucho más. Mi época y yo, ha dicho él. Se trata de describir el proceso de construcción de un escritor, lo que lee, lo que recibe, lo que rechaza y lo que acepta. Época y café aparecen fundidos. Está presente también el entorno físico, con sus personajes más peculiares y significativos. El autor dice que en un principio pensó subtitularlo Crónica de la mediocridad, pero continúa, como esto es obvio, abandonó la idea. Y aclara, no ocurre que todos los que se mueven en el libro sean personajes mediocres. No, la mediocridad estaba en la época. Una mediocridad política y cultural.
Sobre este libro van a hablar con Francisco Umbral, el catedrático de literatura española, don Francisco Indurain, el recientemente galardonado con el premio Fastenrath de la Real Academia, Andrés Amorós, con la modelo y traductora de algunos de los libros de Francisco Umbral, Catherine Bassetti, y con el realizador de televisión, José Luis Cuerda. El señor Indurain tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que he seguido con gran atención, con creciente interés, la obra de Francisco Umbral desde hace muchos años. Tengo que decir también que en esta lectura continuada y a veces reiterada de la obra de Francisco Umbral, me ha interesado, entre otras cosas, quizá por una deformación profesional, la cuidadísima calidad de su prosa. Este libro ha hecho una mezcla de tiempos, de campos, de enfoques, y creo observar en él que ha llegado a una delicadeza, a una finura en la matización del léxico y sobre todo en algo que él llama en algún momento cadencia, y que yo interpreto como un sentido de la velocidad, de la carga, de densidad estilística en las distintas fases de los trozos que componen el libro, que cuando corre el riesgo de empezar a ponerse un poco solemne, Paco Umbral tiene la gracia de hacer un quiebro para dar una salida con una frase hecha, con una trivialidad, aparente trivialidad, que, le digo, confieren a su prosa ese sentido interno de alguien que se escucha, que se oye con un oído interior, más que con un oído exterior. Yo sobre esto quisiera que él nos dijera algo más. Y, perdón, todavía una matización que quizá puede parecer un tanto trivial. En algún momento Paco Umbral dice que a él lo que le gusta es escribir a máquina, incluso por la comunicación táctil con las teclas. Es una especie, digamos, de efusión múltiple de su interior en la prosa. Eso le da una cadencia especial, le permite esa agilidad, esa variación de ritmos a la prosa. ¿Cree que hay alguna influencia? Esto es minúsculo, ya lo sé, pero en fin, estaría dentro de la pregunta general. ¿Cuál es su conciencia de que ha logrado ese ritmo, ese sentido de la prosa? Pues sí, efectivamente, tú sabes mucho más que yo de estas cosas y, por supuesto, de mis cosas, sabes mucho más que yo. Es cierto que para mí escribir es un hecho físico. Es un hecho físico, casi siempre un placer, a veces un dolor, pero es un hecho absolutamente físico, de modo que empieza en el contacto con la máquina de escribir, que para mí es un contacto placentero, y que no creo que esto sea nada anormal. Creo que para otros lo es el volante del automóvil, por ejemplo, es decir, nuestro comercio con la máquina es algo muy de nuestro siglo, ¿no? Empieza en el contacto con la máquina de escribir y desde luego se resuelve en el placer físico de las palabras y en escribir cada vez más con sensaciones. Siempre que puedo, recuerdo una cosa que he repetido demasiado de Francis Pons, el francés, que el poeta no debe dar nunca una idea sino una cosa. Entonces, yo no soy poeta, pero tampoco quisiera ser, ni por supuesto soy un pensador en abstracto, de modo que yo quiero dar cosas siempre. No solo porque creo que el lector agradece más que le den cosas, sino porque en las cosas hay un erotismo de las cosas, incluso de las palabras, de las ideas transformadas en cosas, y esto es placentero para mí y lo es para el lector, y porque creo que el escritor que no acierta a poblar su obra, su lenguaje de cosas, a hacer un lenguaje con relieve, pues no es un verdadero creador. Yo encuentro muchos escritores planos, incluso en la literatura española, viva y muerta, encuentro escritores planos en el sentido de que son escritores sin relieve, ¿no? Pueden decir muchas cosas y contar muchas cosas, pero no tienen relieve. A mí me preocupa mucho hacer una prosa con relieves, donde las cosas casi se toquen. Continuando con la frase de Francis Pons,
Y dejándolo un poco al lado, porque ahí me gustaría más quizás entrar en otro juego, que es en el de precisamente los juicios que viertes en este libro. Para mí quizás el más escandaloso, y creo que en este terreno te vas a encontrar cómodo, es el que emites sobre Baroja. Hay una cosa que es la crítica acerba que haces al estilo barojiano. Yo no sé si te das cuenta de la cita con la que abres el libro, en la que se habla de la sintaxis, es una facultad del alma de Paul Valéry, y la contrapones quizás a la idea que Baroja, y la voy a citar, aunque la tengo escrita de memoria, entonces puede estar mal la cita de Baroja, una en la que decía: la literatura es medida incluso de algo tan inmensurable como la fantasía. Quizás creo que ha sido injusto con Baroja en tu juicio en este libro. Abundando más sobre esto, quizás también si te paras a pensar en que en determinados momentos en este libro incluye frases como hablando de Baroja: las noches del Buen Retiro, saldrían ustedes ganando dejando dirigirse por nosotras, es una frase de Baroja. Y paradójicamente, a renglón seguido, tú dices: esos dos gerundios seguidos y toda la estructura de la frase son como anteriores a la creación del castellano. Introduces un como que quizás no sea muy sintáctico. Este como es absolutamente deliberado, coloquial, de procedencia madrileña muy concreta, concretamente de Serrano. Hubo unos años en que se puso de moda el que las cosas no eran como eran, sino que eran como. Y ese chico que estudia, pues estudia como arquitectura, decían las niñas. Entonces, tenía su sentido, porque había una matización, porque realmente el chico no estudiaba arquitectura, porque estudiaba muy poco. Entonces tenía un sentido, era un matiz idiomático que a mí me parecía importante, me valía, y que lo incorporo deliberadamente a mi prosa. Estas incorrecciones, estos coloquialismos que hay en mi prosa y que se han debatido ya bastante, son siempre deliberados. Lo que ocurre es que los de Baroja me parece que no son deliberados, y por eso yo no se los perdono. Son torpes, son puro desaliño. Yo tengo infinidad de anécdotas literarias de Baroja para demostrar lo mal que escribía. No hace mucho conté aquí en la televisión algunas de ellas, pero hoy puedo contar otra que no he contado nunca. En La Feria de los Discretos, que es una novela que pasa en Córdoba, al principio de la novela el protagonista va hacia Córdoba, donde está el hogar de sus padres, en un tren, en un lento tren que va desde Madrid a Andalucía, y en este tren van unos turistas franceses, un matrimonio maduro, aquellos turistas anteriores al turismo. Y entonces estos turistas hablan bastante en el tren, y siempre que dicen torero dicen toguego, pero el resto de las R's las pronuncian como don Ramón Menéndez Pidal, vamos, con una perfección asombrosa. De modo que si Baroja, para caracterizar a dos franceses que pronuncian mal el español, recurre a un truco de calendario, a que los franceses digan toguego, pero luego digan despeñaperros con absoluta perfección, esto me prueba que Baroja no ha creado a estos dos franceses, lo ha hecho de una manera precipitada y ha recurrido al tópico de que los franceses dicen toguego o togueador, y no se ha cuidado de que los franceses sigan pronunciando la R como G. Es una de las múltiples pruebas de que Baroja escribía con un descuido absolutamente intolerable. Para mí fue muy confortador ver que me acompañaba en mi odio a Baroja Alejo Carpentier, primero hablando una vez con él, haciéndole una entrevista en París, en la Embajada de Cuba, y luego leyendo un texto suyo, que yo creo que lo leí en el diario Informaciones, en las páginas literarias, no recuerdo dónde, donde despedaza minuciosamente y lúcidamente el estilo de Baroja, que es absolutamente intolerable, ¿no? Sí, como estilo quizás sea descuidado. Lo que pasa es que yo creo que lo principal si de Baroja el no estilo es eso, descuidado, no hay escritor. Otra cosa es el estilo voluntariamente descuidado, la estética del descuido, cultivada a veces incluso por Cela y por tanta gente. Pero es que en Baroja es absoluta desgana, vamos, y eso es inadmisible. O sea que también, por ejemplo, las veces que la escribes muchísimas veces a lo largo de la novela, frases como yo era y sigo siendo en vez de yo era y soy, también lo haces deliberadamente, por supuesto. Yo cuando escribo todo lo hago deliberadamente, a mí no se me escapa una sola palabra, aquello puede quedar bien o mal, pero a mí no se me escapa una sola palabra. Y cuando digo como muy o como, lo digo porque me gusta decirlo y cuento con que el lector es inteligente y cree en mi mínima formación y sabe que lo digo porque quiero, no porque se me haya escapado, como es el caso del título de este libro, La noche que llegué al Café Gijón. Ahora resulta que hay una guerra civil de académicos en torno a si se debe introducir la preposición en o no se debe introducir. A mí me encanta esto, incluso me honra, pero yo
voluntariamente quería titular de una manera más coloquial que La noche en que llegué al Café Gijón, que me suena mal en ese oído interior del que hablaba Paco Indurain, y que además me parecía pedante en el título. Paco, hace un momento dijisteis una cosa que me interesó bastante porque es al contrario de lo que yo pienso hacia toda tu obra, especialmente hacia las que he hecho traducciones. Y cuando empecé a trabajar en cambiar lo que escribes al inglés, primero con un pequeño artículo sobre la democracia el año pasado, y luego con partes de tus libros, y luego al fin con Las ninfas, pues empecé a traducirlo sin realmente saber exactamente por qué lo hacía, porque había una magia de palabras mezcladas que me llamó la atención, pero yo, sin embargo, solamente traducí los libros y las obras sin tener ningún fin en específico. Y ahora que lo he pensado bien, creo que era la lírica, tu lírica, el lirismo, que me llamó la atención, que me gusta tanto. Y hace un momento dijiste que no eres un poeta. Y yo te quería preguntar si tú no te crees en el fondo un poeta lírico. Me creo un poeta lírico frustrado, es decir, que yo creo que un poeta no es solo el que siente en poeta, sino el que sabe escribir versos, y buenos versos. Y yo eso no sé, de modo que yo quizá tenga una sensibilidad poética o una visión más o menos lírica del mundo, pero desde el momento en que soy incapaz de hacer unos buenos versos, y lo he intentado a temporadas a lo largo de mi vida, sobre todo cuando he estado enamorado, que es cuando uno propende más a la poesía, los que no somos poetas. Esto también pudiera ser una diferenciación entre el poeta y el no poeta. El que solo escribe versos cuando está enamorado es sospechoso. Y realmente no, de modo que si yo no sé hacer buenos versos, aunque guste mucho de la poesía y lea mucho a los poetas y tenga quizá una visión poética del mundo y del hombre, pues creo que no soy poeta. Paco, yo te quería plantear una cosa. Ahora hay una tendencia en la crítica literaria que quiere tener en cuenta no solo la obra en sí, sino la recepción de esa obra. Bien, la idea es muy bonita, es muy vaga, pero a mí me interesaría preguntarte un poco, desde el punto de vista del lector que lee a Francisco Umbral, un par de cositas. Por un lado, a mí me llama la atención las reacciones tan vehementes, digámoslo así, que suscita tu literatura y que no son muy frecuentes. Es decir, yo conozco pues apasionados lectores a favor y en contra. Por supuesto, hay un sector ideológico, gentes que no estén de acuerdo con lo que tú digas, pero yo creo que hay más que eso, que hay algo así como una reacción visceral, digámoslo así, a gentes que no pueden soportar este tipo de escribir de apariencia desenfadada, porque responde quizá a una manera de pensar más desenfadada de lo que parece, más profunda. ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso que lo que suscita reacciones adversas y también reacciones apasionadas es la autobiografía, la continua autobiografía. Lo que no soporta este país es que nadie se permita exhibir su yo. Esto o bien apasiona a los curiosos o interesa, o bien suscita verdadera ira. Este es un país, yo creo, de costumbres pequeño burguesas, de moral pequeño burguesa, en la que se exige que todo el mundo guarde las formas y las apariencias, incluso al momento de escribir, y en las que un señor que hace materia de su obra, de la propia vida, irrita profundamente. Seguramente los irritados no saben por qué y piensan que es, como tú muy bien dices, por divergencias ideológicas, por divergencias en la conducta. Yo creo que en el fondo hay un problema de irritación ante el que se atreve a exhibir su intimidad y a comerciar con ella, no ya en el sentido mercantil, sino en el sentido artístico, etc. Esto creo que sigue irritando profundamente en España.
la intimidad se considera inmoral por principio. Cualquier tipo de intimidad se considera inmoral. Y yo creo que esa es la razón de que la gente se enfade conmigo. Pero Paco, pero entonces ¿de qué va a escribir uno más que de sí mismo, no? Bueno, pero tú sabes muchísimo mejor que yo, claro, que la literatura es un trámite mediante el cual todo se transforma y todo se convierte en otra cosa y todo se hace presentable y se hermosea, afeándolo quizá, en fin, todo se transforma. Cuando la gente tiene la sensación de que se le está dando vida en crudo y en directo y autobiografía, que no es verdad, como tú también sabes muy bien. De modo que se trata de una intimidad elaborada y de una autenticidad totalmente elaborada. Pero como muchos lectores no llegan a eso, ni tienen por qué llegar, no tienen por qué seguir el proceso de una creación literaria, consideran que no, que se les está ofendiendo con la intimidad de un señor que se está desnudando ante ellos, y eso no lo quieren de ninguna forma. Yo recuerdo que cuando hice una pequeña biografía, un libro muy cortito sobre un escritor tan entrañable para mí y para todos nosotros como Miguel Delibes, le sugerí y le pedí permiso para incluir al final del libro algunas cartas suyas dirigidas a mí a lo largo de los años, eligiendo algunas especialmente significativas. Y Miguel accedió por exceso de bondad y de amistad, pero me dijo que se sentía absolutamente aterrorizado y que se sentía desnudo en camiseta, vamos, ante los lectores, y que era terrible. Y bueno, y eran cartas donde decía: Paco, he recibido la tuya, me alegro de que estés bien, nosotros salimos de viaje y voy a ver si cazo algo. Bueno, las cartas eran así. Esto le tenía absolutamente aterrorizado. Entonces, Miguel, que como sabemos es un escritor excepcional, pero que es un castellano muy castellano, pues refleja en este sentido bien el terror que hay a la exhibición de la propia intimidad o a que alguien nos exhiba su intimidad, aunque sea una intimidad elaborada. Estoy segurísima que a todos nos encantaría continuar charlando y hablando, pero el tiempo se nos echa encima y tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos por su compañía y nada más, hasta el próximo lunes. Buenas noches.